Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta mañana vamos a empezar con los datos de un informe que se conocerá hoy, pero que la cadena SER les puede adelantar a esta hora. Tienen que ver con uno de los principales problemas que tiene este país, la emancipación, la dificultad de los jóvenes para marcharse de casa de sus padres y tener su propia casa o una casa propia donde vivir. La edad media de emancipación no cambia, más de 30 años, solo el 16% de los jóvenes que tienen menos de 30 años se han independizado. Para poder vivir en solitario de alquiler, un joven tiene que dedicar casi todo su salario, el 93%. Para comprar, le harían falta 4 años y medio de su sueldo para pagar la entrada. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Te apetece tener tu intimidad, te apetece tener tus reglas en muchas ocasiones, gestionarte gran parte de las cosas por ti mismo y no tener que rendir cuentas en muchas ocasiones. Es una situación bastante descorazonadora. Que dejen de infantilizarnos. Ya tenemos una formación y lo que queremos pues es poder trabajar tranquilamente para independizarnos, para decidir con quién queremos vivir lo antes posible. Si tuviese un sueldo más o menos digno, podría permitirme vivir en pareja. Solo te diría que no, porque no me podría permitir un alquiler solo. En El Abierto escucharemos los testimonios que explican esta realidad, a la que esta mañana pondrá números el informe del Consejo de la Juventud que nos avanza ahora Javier Ruiz Martínez. De 7 millones de jóvenes que hay en España, apenas uno vive fuera de casa de sus padres, y los que lo hacen... Vivía con 3 personas más. Era un piso, no sé si llegaría a 90 metros cuadrados para 4 personas. Es en una situación muy complicada. El dato de emancipación ha crecido levemente en los últimos 6 meses debido al aumento del SMI o la bajada del paro, pero está muy lejos de la media europea del 32%. La edad de emancipación sigue estancada en los 30,3 años. Cuando una persona joven quiere alquilar, tiene que dedicar el 93% de su salario. Los alquileres están altísimos. En 6 comunidades autónomas, ni siquiera usando el 100% del sueldo se puede. Y es imposible independizarte siendo joven. Y para comprar tiene que reunir 4 años y medio de su sueldo. Por eso las familias siguen manteniendo a 6 millones de jóvenes. Mi hijo no se puede independizar y los contratos que hay pues son bastante precarios. Y además, los jóvenes, según este informe, han perdido un 3,3% de su poder adquisitivo. A las 8:30 vamos a hacer la fotografía de uno de los problemas sociales que tiene este país, la emancipación. Y hablaremos de los salarios medios de los jóvenes y los precios para alquilar o comprar una vivienda a partir de este informe que les adelantamos esta mañana aquí en la SER. Y que se suma a otra estadística de la que venimos hablando las últimas horas. En este caso es la encuesta sobre igualdad que ayer dio a conocer el CIS y que asegura que el 44% de los hombres creen que la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos que ahora son ellos, los hombres, los que se sienten discriminados. Esta idea la comparte un tercio de las mujeres. Y esa idea la comparte también la mitad de los jóvenes y adolescentes. El 51% de ellos piensan que el hombre está discriminado en esta sociedad. Nos hemos preguntado por las razones con Mariola Lourido. Son los jóvenes de 16 a 24 años, los votantes del PP y los de Vox, los que se sienten más discriminados porque creen que la igualdad ha llegado demasiado lejos. Stribor Kurik, investigador de la Fundación Faz Juventud. Las corrientes antifeministas se vienen articulando a nivel internacional, tanto a nivel político como espacios digitales, que han generado todo un argumentario, ¿no? que potencia esta idea de los hombres como víctimas. Sienten que pierden sus privilegios y su estatus tradicional, y entre ellos cala el negacionismo de la violencia de género y falsedades. El hecho de que hayan permeado una serie de mitos ligados a la pérdida de presunción de inocencia de los hombres, ¿no? a las denuncias falsas. Pero en realidad son las mujeres las que dedican el doble de tiempo a cuidar de sus hijos y las que lo tienen más difícil en lo laboral y la conciliación. Hoy es uno de esos días de contrastes en los que un estudio y una encuesta nos sitúan sobre la pista de dos realidades, que son la igualdad y los problemas de los jóvenes para emanciparse, mientras en paralelo la agenda política transita por carriles distintos. La agenda política sigue a vueltas con el pacto entre el PSOE y Junts por la inmigración que dijo Pedro Sánchez que se ha hecho con transparencia, aunque siguen discrepando PSOE y Junts sobre lo que han acordado. De hecho, Junts discrepa con Junts, porque ha acabado admitiendo Jordi Turull que no concretaron a qué competencias se referían exactamente con la gestión de la migración.
habla de gestión integral. Nosaltres vam pactar que es prenia la decisió política de que a través d'una llei orgànica es delegarien les competències a la Generalitat de Catalunya per la gestió Una integral. decisión política para la gestión integral a través de una ley orgánica. Bueno, mañana se van a reunir en el Congreso el propio Turull y el socialista Santos Cerdán, mientras Sumar critica los términos de este pacto del PSOE con Junts. Esto decía Ernest Urtasun. Porque nosotros estamos dispuestos, evidentemente, a discutir las cuestiones y la distribución de las competencias en materia migratoria y evidentemente, pues la descentralización de políticas pueden ser positivas, pero evidentemente este tipo de acuerdos no deben producirse cuando uno lo que quiere es alentar determinados discursos xenófobos que están fuera o que deberían estar fuera del debate público en nuestro país. Así vamos a llegar al pleno que esta tarde empieza en el Congreso y que va a ser un pleno realmente singular. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Porque mientras los partidos discuten sobre la inmigración o sobre la ley de amnistía, hoy acaba el plazo para saber si el PSOE y Junts y Esquerra presentan enmiendas para cambiar la ley. Se empieza a discutir lo único en lo que el PSOE y el PP están de acuerdo de momento, que es corregir el término disminuidos de la Constitución. Sí, una reforma que los dos grandes partidos han ido dilatando. La primera vez que se llevó a la Cámara fue en el 2018. El año pasado el acuerdo estaba hecho, pero el adelanto electoral impidió su aprobación, así que va a ser este jueves cuando el Congreso le dé luz verde definitiva en un pleno monográfico y de forma express, por lectura única, como han acordado PSOE y PP, que se han garantizado además que no habrá 35 diputados que pidan un referéndum posterior para preguntar por esa modificación, una posibilidad que prevé la Carta Magna, pero que van a evitar ambas formaciones. La foto del consenso entre el gobierno y el principal partido de la oposición por la reforma del 49 será una excepción. Los de Feijóo siguen escenificando su rechazo a la ley de amnistía, que hoy va a dar, como decías, un paso más en su tramitación. PSOE, Sumar, Esquerra y Junts siguen negociando las enmiendas parciales al texto para registrarlas esta misma tarde. Serán retoques técnicos, dicen las partes, con las que se buscan evitar dobles interpretaciones en la aplicación que tiene que hacer de la ley la justicia. Guille, gracias. Hasta luego. Se va a hacer muy evidente hoy que ese acuerdo entre el PSOE y el PP para retocar la Constitución es una excepción. ¿Algún militante del Partido Socialista puede asegurar de que no va a haber indultos a los presos condenados por delitos de sangre de ETA? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque se lo hemos preguntado al presidente en la sesión de control y el presidente no contestó. Y el diario.es y La Vanguardia publican esta mañana que la llamada Policía Patriótica del gobierno de Mariano Rajoy también ordenó investigar al entonces fiscal jefe de Cataluña. Investigaba sin indicios a personas que consideraba desafectas o bien proclives al procés, y entre estas personas investigadas por esta policía estarían el fiscal Martín Rodríguez Sol, también la empresaria embotelladora de Coca-Cola Sol Daurella. El fiscal intentó investigar, de hecho, aquellos dosieres con información falsa que el ministerio de Jorge Fernández Díaz enviaba a varios periódicos con información falsa contra Artur Mas o contra Jordi Pujol. ¿Qué acabó ocurriendo? Pues que acabó apareciendo él, el fiscal, en esa lista de la Unidad de Asuntos Internos con personas a las que había que investigar. La lluvia va a ir a más en buena parte del país, Jordi. Será sobre todo al final de la jornada de hoy y especialmente mañana. Será posiblemente el día más complicado de toda la semana, miércoles marcado por la lluvia casi generalizada y el viento fuerte. Hoy, como decíamos, nubes cada vez más compactas, con momentos de lluvia en el interior y la fachada atlántica, sin grandes acumulaciones de agua, más ratos de sol en el Cantábrico y sobre todo en el Mediterráneo y Canarias, con temperaturas que subirán en todo el país, pero especialmente de nuevo en el Mediterráneo y Canarias. En el Mediterráneo máximas de más de 20 grados, en Canarias un día más alrededor de los 30. Lo estamos contando desde primera hora. El nombre con el que a esta hora se escribe el mapa para entender el mundo es el de Donald Trump. Que es el que ha arrasado en los caucus de Iowa. Gran victoria allí. Gran victoria que celebraban así sus seguidores. Gritos de Trump para celebrar ese primer éxito electoral. En el inicio de la carrera ha logrado más del 50% de los votos, muy por delante del 21% que consigue el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Es un dato histórico porque esa diferencia de 30 puntos entre un aspirante y el que queda segundo no se había conseguido hasta ahora. Volvemos a Washington. Sara Canals, buenos días. Buenos días. Y con una ventaja que ha superado los pronósticos, Donald Trump se erige como triunfador de la noche, llevándose 20 de los 40 delegados del Estado, un 51% de los votos. Sí que confirman que el expresidente sigue siendo la fuerza dominante entre los republicanos. Ha hecho un discurso de victoria propio de candidato presidencial y donde no han faltado algunas de sus mentiras o exageraciones. Y por otro lado, había mucha expectativa
expectación por quién ocuparía este segundo lugar y que da indicios de quién puede ser capaz de convertirse en una alternativa real al expresidente. Y ha sido Ron DeSantis, gobernador de Florida, quien se ha llevado este segundo mejor resultado, también contra pronóstico, aunque solo a 2 puntos de Nikki Haley. The media was against us. They were writing our obituary months ago. Habían escrito el obituario antes de empezar, ha proclamado eufórico en su discurso, y es que este segundo puesto revitaliza ahora su campaña y le puede dar un impulso crucial para las próximas votaciones. La siguiente cita es en una semana en el estado de New Hampshire. Hasta luego, Sara. Hasta luego. Una primera lectura en la prensa de Estados Unidos, ¿Bayo? Pues es una victoria de récord que acerca a Trump a la revancha con Biden, titula el New York Times. Trump desafía las leyes de la gravedad política, añade Fox News, mientras en el Wall Street Journal leemos que es una victoria arrolladora que deja poco espacio para sus rivales, a los que Trump ha dedicado palabras amables. Trump está enviando una señal a su partido. Esto se ha acabado y todos deben sumarse a él, afirma esta analista política de la CNN. El otro gran punto de interés ya no solo es Israel y Gaza, con el atentado de ayer en Tel Aviv y con los miles de muertos en la franja, sino que se extiende al Mar Rojo con más ataques de los hutíes, pero no solo. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Porque esta madrugada hemos conocido que Irán ha atacado objetivos que considera que trabajan para Israel en territorio iraquí y en territorio sirio. Irán es clave en todo lo que está ocurriendo. Sí, Irán lidera el denominado Eje de Resistencia, la alianza militar y política que engloba a gobiernos de Oriente Próximo y organizaciones paramilitares como Hamas, Hezbollah o los hutíes en Yemen, y que busca contrarrestar la influencia de Israel y Estados Unidos en la región. Los ataques de esta noche de Irán no son los primeros, pero sí se producen en un momento de profunda inestabilidad como el que estamos viviendo. Así, con esta fuerza, sonaba anoche el impacto de los misiles en el Kurdistán iraquí lanzados por la Guardia Revolucionaria, el grupo de élite de Irán, que ha reivindicado el ataque dirigido, dicen, contra enclaves del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, y contra el Estado Islámico, autor del atentado en Irán del pasado 3 de enero que dejó más de 80 muertos. Lo de esta noche es la respuesta a aquella sangría y añade más tensión si cabe a toda la región. El gobierno iraquí lo acaba de condenar, lo considera una agresión a su soberanía, también lo ha condenado Estados Unidos, que califica de imprudentes e imprecisos estos ataques de la Guardia Revolucionaria iraní. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Así sonaba el centro de Berlín ayer, y son muy relevantes las protestas que han llegado a la capital y que han sacudido estos días a Alemania, como han sacudido antes otros países de Europa. El campo está empezando a expresar un descontento con los políticos porque dicen que se sienten abandonados. El detonante en este caso ha sido la retirada de las subvenciones agrícolas al diésel o la subida de los peajes, que han provocado una cadena de protestas habituales en países como Francia, los chalecos amarillos, pero que son menos frecuentes en Alemania, donde gobierna una coalición que lidera el socialdemócrata Olaf Scholz. Este movimiento es muy interesante porque este año ya saben que hay elecciones europeas en junio, y porque ese malestar es el que está tratando de capitalizar la extrema derecha, que es segunda en las encuestas en Alemania. Los agricultores llenaron ayer de tractores el centro de Berlín. Carmen Viñas, corresponsal. Más de 10.000 agricultores llegados de todo el país han colapsado Berlín para mostrarle al gobierno de Olaf Scholz su descontento con la política de recortes para el campo. La concentración ha sido el broche a una semana de protestas, mientras el gobierno intenta organizar el presupuesto de este año con una economía que, según datos oficiales, se contrajo el año pasado por primera vez desde el inicio de la pandemia. Con pitidos y gritos de mentiroso han recibido al ministro de Hacienda, el liberal Christian Lindner. No puedo prometerles más ayudas estatales. Todos tienen que contribuir en esta situación, pero podemos trabajar juntos para brindarles más libertad y confianza en su trabajo, aseguraba Lindner ante una multitud que le devolvía abucheos. La coalición de gobierno se ha comprometido a presentar el jueves al Bundestag un plan que alivie la carga del sector agrícola y lo prepare para el futuro. Los agricultores, que cuentan con el apoyo de la derecha y la ultraderecha, exigen una solución al conflicto sobre el diésel agrícola ese mismo día. En España hoy vuelve al Consejo de Ministros la ley de enseñanza artística, que no puede ser aprobada en la anterior legislatura por el adelanto electoral. Es la norma que equipara las enseñanzas artísticas superiores, las que se enseñan en los conservatorios o en las escuelas de FP, con las universitarias.
series. Este es el punto que critican los decanos de las facultades de Bellas Artes, que se quejan de que se pone al mismo nivel titulaciones con distinto nivel de exigencia. Adela Molina. Las quejas de los decanos de Bellas Artes vienen de una línea. Esa maldita frase que sería la equiparación a todos los efectos, porque son efectos de los títulos. José Galindo, decano en la Universidad de Valencia y presidente del consejo que agrupa las 15 facultades de Bellas Artes en España, explica que esa equiparación de los títulos de escuelas superiores y universitarios les parece una injusticia, porque las obligaciones y la exigencia son distintos y, sin embargo, los beneficios van a ser los mismos y se les va a dar el mismo reconocimiento a la hora de acceder a becas o a la investigación. La Ley de Enseñanzas Artísticas, que va a afectar en total a 140.000 alumnos y 14.000 profesores, ya tuvo el informe desfavorable del Consejo de Universidades en la anterior legislatura por este mismo motivo. Con su aprobación hoy por el Gobierno, la ley va a iniciar su tramitación en el Congreso, donde podría sufrir cambios. Y el CSIC ha desarrollado una técnica de alta resolución que va a permitir cuantificar los microplásticos y nanoplásticos que hay en el agua. Esto va a permitir evaluar mejor el grado de exposición de estos componentes a los humanos. Y Succession es la gran ganadora de los premios Emmy que se han entregado esta noche en Los Ángeles, donde se ha distinguido a las mejores series de la temporada. Isabel Fernández Pedrote. La serie sobre la familia disfuncional de un magnate de los medios de comunicación, Succession, ha sido la gran protagonista. Es mi puta empresa. Sí, es tu puta empresa y que sepas que la estás echando por tierra. Se ha llevado 6 premios, entre ellos Mejor Serie, Mejor Dirección, Mejor Guión o Mejor Actor y Actriz Protagonista. Se los han llevado Kieran Culkin y Sarah Snook por interpretar a 2 de sus herederos. Otros 6 premios se ha llevado en la categoría de comedia Deber, el oso. Todo esto nace de querer empezar de cero y bien. Todo el mundo. La serie sobre el retorno de un reputado chef a su negocio familiar de bocadillos que protagoniza Jeremy Allen. Él se ha llevado el premio a Mejor Actor Protagonista de Comedia. Y la tercera gran ganadora, está en la categoría de miniserie, ha sido Bronca, que tiene como punto de partida un accidente de tráfico. Y en 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Eduardo Madina, Elisa de la Nuez y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.